Mira, el libro de Sexualidad y Adolescencia es un libro que está dirigido a adolescentes justamente, más o menos de 13, 14 años, que aborda diferentes aspectos relacionados con los cambios que estás viviendo en ese momento de la vida y que tienen que ver también con sexualidad. Ahora, no es solo lo que le pasa al cuerpo, no es solo los intereses, sino es una mezcla donde puede el joven o el adolescente que lee el libro encontrar información desde qué le está pasando a su cuerpo, con respuesta a dudas que a veces no sabes dónde encontrar, ¿no? Como, no sé, es normal que me salga este tipo de secreción o no, cosas por el estilo, en un lenguaje muy accesible, pero un lenguaje siempre, digamos, serio, ¿no? ¿Qué más? Puedes encontrar esto de los cambios que hay en el cuerpo, puedes encontrar también otra serie de cosas asociadas a eso, ¿no? Desde, por ejemplo, obviamente al cambiar tu cuerpo cambia la percepción que tienes de ti, te das cuenta que los demás te perciben de manera diferente y no sabes mucho cómo reaccionar a eso. Entonces, cómo te vas adaptando y cómo también el grupo de amigos va formando digamos, va adquiriendo un papel muy importante, ¿no? Porque es con quienes vas haciendo como ensayo y error, con quienes te reflejas, con quienes compartes una serie de cosas que te están pasando en ese momento. Entonces, también está esta parte que tiene que ver con los amigos, o qué pasa si no tengo muchos amigos y soy el que me siento medio diferente, ¿no? Que porque siempre hablamos como del grupo de amigos tan importante y a veces no tenemos tantos amigos, ¿no? ¿Con quién más puedo hablar? Y en este grupo de amigos, ¿cómo se dan las relaciones? Hay como ciertos tips que te pueden ayudar a darte cuenta, por ejemplo, como adolescente, de qué tipo de cosas o qué tipo de aspectos estás tú tomando en cuenta a la hora que decides, a pesar de que dices, no, yo estoy decidiendo muy seguro, como a veces tiene que ver con el enojo, con una reacción a determinada situación o con lo importante que es para uno el que te quieran, el que te acepten, el sentirte más seguro, ¿no? Y entonces a veces tomas una decisión porque sientes que con eso te vas a sentir más seguro y no necesariamente porque sea lo que quieres, ¿no? Entonces hay muchos temas relacionados con la sexualidad que influyen, o sea, cómo decido sobre mi sexualidad, cómo me siento con mi sexualidad, tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Es un libro que yo creo que puede ser parte de la biblioteca de aula, que sería muy útil dentro de la biblioteca de aula, que incluso dentro de los temas que se abordan sobre sexualidad en segundo de secundaria, en primero de secundaria, puede ser un libro de apoyo que los jóvenes puedan leer en su casa, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar dentro del ambiente escolar para que lo leas, lo puedes leer también en cualquier otro momento, ¿no? Pero creo que puede ayudar, por ejemplo, si eres el alumno, ¿no? La alumna, y de repente te dejan hacer un trabajo o te dejan hacer una investigación sobre temas de cambios en la pubertad o que des tu opinión sobre cierto tipo de cosas, puede ser un libro que te ayude a encontrar puntos para reflexionar, para hacer un ensayo, un trabajo, encontrar cierto tipo de temas que para algo en la escuela, eso por un lado. Por otro, para ampliar lo que estás aprendiendo y que incluso te sirva para, creo que es el punto básico, para que tú mismo te sientas más seguro y más equipado en el proceso que estás viviendo, ¿no? Digamos que incluye temas que podrías ver en segundo, temas que podrías ver en tercero, temas que incluso podrías estar como repasando de lo que ya viste de cambios en la pubertad, pero en mi experiencia de todos estos años dando cursos de educación sexual con adolescentes que ya son más de 17, te das cuenta, te vas dando cuenta como a los 11 sí empiezas a cambiar, o a los 10, 11, 12, tienes cierto tipo de dudas, ¿no? Sobre tu cuerpo.
A los 14 ya hay muchos cambios, pero hay dudas sobre lo que pensaste cuando tenías 11 que se te vuelven a plantear como con más elementos porque ya estás viviendo otras cosas, ¿no? Entonces el chiste es que puedas seguir encontrando respuestas a estas nuevas situaciones relacionadas con este proceso de varios años que incluye el ir transformándote físicamente, ir readaptándote en cuanto a tu identidad personal, identidad de género, cómo te ves como mujer, cómo te relacionas con los demás y la sexualidad del medio en cuanto a la atracción, la relación con los otros, el contacto que tienes con otros, etc. Creo que ciertamente cuando estás en un ambiente en el que hay puros hombres o puras mujeres, no tienes la interacción del día a día en el ambiente escolar en el que vas aprendiendo en la socialización, ¿no? Que si se vale, que no se vale, cómo reaccionan los otros, qué les está pasando o qué les preocupa a tus compañeros o compañeras, ¿no? Cuando no estás en ese ambiente mixto. Y en ese sentido, el libro te puede dar esa otra parte, ¿no? Para mí, pensando en escuelas mixtas, algo que he hecho durante todos estos años cuando me dicen ¿por qué no separas hombres y mujeres para hablar, por ejemplo, de cambios en la pubertad, de menstruación, de sueños húmedos? Porque finalmente yo digo no, porque me parece muy importante que los hombres escuchen acerca de lo que les pasa a las mujeres y que las mujeres escuchen acerca de lo que les pasa a los hombres, porque te da más elementos para entender a la persona con la que convives. En ese momento, digo, en la escuela pueden ser puros hombres o puras mujeres, pero salen de su casa, tienen hermanos, tienen papá, tienen mamá, tienen novio o novia, ¿no? Y de repente te encuentras con situaciones en las que no has aprendido o no tienes información suficiente como para saber, bueno, ¿por qué le preocupa esto? ¿Por qué piensa así o por qué reacciona así? ¿No? Entonces, sí me parece importante incluir los temas de ambos sexos en un mismo libro para que, si bien yo mujer me interesa más saber por qué las toallas femeninas, tal cosa, también me parecería interesante saber qué pasa, por qué a los hombres les preocupa que si las erecciones o los sueños húmedos o cosas por el estilo, ¿no? Y que no sea una total sorpresa para mí el día que me enfrente íntimamente con un hombre, por ejemplo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temores de padres y maestros que prefieren no hablar de sexualidad es si yo le hablo de sexualidad a los adolescentes, les estoy dando permiso por un lado, les voy a dar ideas que no se les habían ocurrido, ¿no? Y entonces sería como estimular su curiosidad e invitarlos a hacer otro tipo de cosas. En realidad hay una serie muy amplia de estudios que demuestran todo lo contrario y que muestran que cuando tú tienes una educación de la sexualidad amplia, y eso se refiere, ok, tengo información sobre biología, también tengo información sobre reproducción, si lo quieres ver así, sobre respuesta sexual, pero también sobre cómo me siento yo, cómo reacciono, cómo decido, qué elementos tengo frente a este tipo de situaciones, los jóvenes están muchísimo mejor equipados para enfrentar ese tipo de situaciones, se sienten más seguros de sostener sus decisiones porque están convencidos de ellas. Y eso a mí me parece un punto bien importante. Cuando tú como adolescente tienes la información amplia, es decir, bueno, hay estos anticonceptivos, hay estas opciones, hay gente que sí tiene relaciones antes, hay gente que no tiene relaciones antes, hay gente que se siente así, hay gente que se siente... Eso te permite a ti decir, bueno, ¿con qué estoy de acuerdo yo? Y ahí, por supuesto, entra la formación que tú tienes de tu casa. El hecho de que te den educación sexual no rompe con todo lo que has aprendido en tu casa, sino que te permite decir, sí, estoy de acuerdo con que quiero mantener esta postura, pero porque ya vi de qué se trata y entonces la mantengo con convencimiento, ¿no? A decir, no puedo porque esto es lo que siempre me enseñaron, no debo, mejor no pienso en esto, te genera una curiosidad y una, digamos que constante ganas de ¿y por qué no? ¿Y qué es? ¿Y qué pasará? ¿Y por qué no quieren hablar de eso? Y entonces te genera mucho más conflicto, ¿no? Y hace que a la mera hora no es gente que deje de tener conductas sexuales, sino que las tiene, pero corren muchísimos más riesgos que quienes tienen una información completa, porque en el momento en el que no quieren, saben decir que no, porque saben de qué se trata, saben cuáles son las ventajas, desventajas, que sí les late, que no, etc. Y además
no tienen como esa curiosidad constante o esa culpa. Cuando tienes mucha culpa o mucha vergüenza acerca de algo, te cuesta mucho más manejar la situación, ¿no? Como que te paraliza mucho más fácil. Cuando te sientes más seguro con lo que tienes, lo puedes manejar independientemente de qué es lo que quieras hacer con ello, ¿no? No, gracias a ti.